A través de la leyenda de tradición, tenemos el conocimiento de esta época. Hubo 7 reyes: Rómulo, Romano, hijo de Marte y rey en cierto modo mítico, el cual configuró el primer ordenamiento político de la ciudad. Los siguientes, 3 sabinos y 3 etruscos. Entre ellos se conocen nombres como Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Soberbio, etc. Todo el poder residía en el rey, tanto del senado como de la justicia y la religión. Era elegido por los ciudadanos y su cargo no era hereditario. Los reyes sabinos fomentaron las buenas costumbres y la religión, además de agrandar las fronteras del reino. Los reyes etruscos urbanizaron la ciudad con infraestructuras y una nueva constitución. Con el destierro de Tarquinio Soberbio, son vencidos en el 496 y llega la República. La República fue una época marcada por las guerras de expansión y conquista por un lado y por cambios políticos y sociales por otro, además de cambios religiosos, culturales y militares. Fue la época más larga. Los ciudadanos constituían una clase social sin derechos políticos y con unos derechos civiles restringidos. No tenían acceso a ningún cargo público o religioso, tampoco al reparto de tierras conquistadas en la guerra ni a casarse con los patricios. Todos estos desequilibrios se van a solucionar a lo largo del siglo 509 al 272 a.C., con la igualdad de derechos para todos. Por tanto, podían participar en las asambleas, gestionar asuntos del Estado y ser nombrados magistrados. Estos derechos fueron respetados de acuerdo con las leyes. Este mapa señala el territorio que ocupó inicialmente Roma después de dominar a etruscos, sabinos, ecuos, volscos y bellanos, antiguos habitantes del lugar. Tras un largo proceso de enfrentamientos militares con grupos de rebeldes latinos, Roma logró consolidar su conquista sobre parte del centro de Italia. Luego derrotó a galos y samnitas y ocupó el norte y centro de la península, hasta el límite con la Magna Grecia. Finalmente, Roma conquistó la Magna Grecia, venciendo a las tropas de Pirro, rey de Epiro, en la batalla de Benevento. Así, la República Romana quedó dueña de toda Italia, desde la Galia Cisalpina hasta el límite de la península con el Mediterráneo. La Primera Guerra Civil estalló en Roma y como consecuencia apareció la dictadura de Sila, por Lucio Cornelio Sila. Se apoyó sobre el terror y en la brutal política represiva de las proscripciones, es decir, asesinatos o persecuciones realizados por el Estado. Después de la dictadura llegó la anarquía y para solucionarlo se recurrió a un triunvirato, que es una forma de gobierno ejercido por 3 personas, formado por Pompeyo, Craso y Julio César. Tras la muerte de Craso se enfrentan Pompeyo y Julio César. Finalmente César consigue la victoria en Hispania. Fue un líder militar y político y se hizo con poderes dictatoriales. La labor de César como legislador fue muy amplia, pese a que el tiempo en el que estuvo en el poder fue relativamente corto. Instauró leyes como el aumento de la penalidad en cuanto a los crímenes. Y en cuanto a la deuda, en vez de conceder la abolición, decretó que los deudores pagarían según la estimación de sus propiedades, etc. Por ello, acabaron con él un grupo de senadores defensores de la República. Se volvió a recurrir a un triunvirato, esta vez formado por Marco Antonio, Octavio y Lépido. Lépido desapareció de la política y Marco Antonio y Octavio se enfrentaron. Octavio venció y se hizo con el poder de Roma, y Marco Antonio se suicidó apenas un año después de su derrota. Egipto pasó a ser una provincia romana. Se inicia un nuevo periodo, el Imperio. Que se divide en el Principado y en el Dominado. En esta época la concentración del poder recae sobre una persona, y ésta tenía un título, el Princeps. Octavio, en su periodo de mandato, denominado Paz Augusta, para estabilizar Roma y el Imperio, realizó varias reformas en todos los campos. La dinastía Julio-Claudia tenía como emperadores a Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Por la crisis le sucedió la familia Flavia, que construyeron el Coliseo con el emperador Vespasiano. Después a la familia de los Antonios, en la cual forman parte Trajano y Adriano, que ayudaron a expandir el imperio.
pero la crisis seguía y el emperador Caracalla, cuyo nombre hace referencia a una capa larga, realizó un mandato llamado Edicto de Caracalla en el año 212, en el cual dejaba a todos los habitantes libres de las provincias del imperio, para aumentar la unidad política del imperio y elevar los ingresos fiscales. En el siglo III hubo una crisis de los emperadores militares. Cada ejército quería a su jefe como emperador, lo que causó una anarquía militar. Diocleciano concentró en él el poder absoluto del Estado, estabilizó la situación del imperio con reformas políticas, económicas y sociales, dividió el imperio en dos, Oriente y Occidente, para defender mejor las fronteras y para administrar el extenso territorio. Creó la tetrarquía, que es una forma de gobierno mediante la cual el poder lo comparten 4 personas. 2 personas gobernaban en Oriente, otras 2 en Occidente. Más tarde Constantino el Grande volvió a unificar el imperio, pero el emperador Teodosio volvió a repartir el imperio entre sus hijos y ya no se volvió a unificar. Con esto llegó la caída de ambos lados, Occidente por el ataque de los bárbaros y Oriente mantuvo su nombre en el imperio bizantino hasta la caída de Constantinopla, en manos de los turcos. Fue un suceso histórico que marcó el final de la Edad Media en Europa, el fin del último vestigio del imperio romano de Oriente y de la cultura clásica.